Les damos la bienvenida al ciclo de investigaciones en ciencias económicas. Estamos cerrando el periodo 2023 y en este caso tenemos como invitado a Emiliano Consoli. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Inés? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien. Y Emiliano, es un placer tenerte porque vos obtuviste uno de los proyectos del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, desarrollaste el proyecto, elaboraste un informe final y algunas de las cuestiones sobre ese proyecto que desarrollaste hoy nos vas a contar, que tiene que ver con la gestión de datos en organizaciones, el análisis de plataformas especializadas en búsqueda de empleo para la creación y seguimiento de perfiles profesionales. Y nos vas a contar un poco en la reunión de hoy de qué trata esto, cómo impactan los profesionales en ciencias económicas. Sí, correcto. Este proyecto tiene dos grandes horizontes cuando lo pensamos. Uno, por un lado, buscábamos generar herramientas que permitan a los profesionales o que faciliten arbitrar los medios a organizaciones que están atravesando la transición digital, o la transformación digital, mejor dicho. Y por otro lado, nosotros buscábamos generar metodologías que permitan generar conocimiento que faciliten el avance de la disciplina, ¿no? Las ciencias económicas en general, de la administración en particular. Lo que yo les traigo hoy es un recorrido por lo que es un procedimiento típico de gestión de datos en una organización a través de un ejemplo que es el caso que tomamos en este proyecto. Que lo que buscábamos hacer era tomar los perfiles típicos que componen un equipo de Big Data, de gestión de datos en organizaciones y monitorear las habilidades que necesitan a través del seguimiento en portales digitales especializados en búsquedas de empleos. Así que bueno, ¿de dónde viene este proyecto? Para dar un poco de marco conceptual, de encuadre, de contexto, viene la transformación digital. Yo lo simplifico a través de tres elementos que son el Internet de la nube, Big Data y el Internet de las cosas. Es un fenómeno mucho más amplio. Esto es una manera de simplificarlo con los elementos más salientes. Internet de la nube tiene que ver con la disponibilidad y distribución deslocalizada de alojamientos en la nube, en Internet, que están conectados por las redes terrestres de fibra óptica, telefónica, etcétera, que tuvieron un avance de la década del 90 y los 2000 para acá muy grande. Antes, cuando nosotros queríamos en una organización gestionar datos, no es que antes a las organizaciones no les importaban los datos y ahora sí, sino que antes era mucho más caro, mucho más difícil. Entonces yo quería tener datos almacenados. Para poder procesarlos necesitaba servidores, montar un servidor en la empresa, necesitaba contratar gente que le haga el mantenimiento, no sé, gastar en refrigeración, por un montón de costos, que actualizar esos servidores, etcétera. Bueno, ahora, como con esta nueva herramienta, decir nuevo ahora ya no tiene sentido, ya la conocemos hace mucho, pero lo podemos acceder a almacenamientos baratos y seguros. Entonces eso facilita mucho lo que se conoce como Big Data, que es la disponibilidad de datos como nunca antes nos habíamos imaginado. O sea que el Big Data típicamente se describe con las 3B, hay otros autores que le agregan más Bs, pero vamos a decir las tres típicas, que son velocidad, volumen y variedad. Cuando decimos volumen es por la gran cantidad de datos disponibles, cuando decimos variedad por la diferencia que hay entre los distintos datos disponibles. O sea, tenemos datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, como para decirlo más coloquialmente, hay texto, hay audios, hay fotos, hay memes, hay imágenes, o sea, hay un montón, una cantidad de información alojada en la nube que hoy tenemos además la capacidad de procesarla, capacidad computacional de procesarla. Y el Internet de las cosas tiene que ver con el desarrollo de sensores que permiten no solo tener información acerca de lo que las personas hacemos, sino que tiene información acerca de las que las cosas hacen. O sea, no sé, podemos con sensores monitorear en tiempo real el clima, la presión atmosférica, no sé, el movimiento del tránsito, no sé, una cantidad de cosas que hace 15 años ni nos hubiésemos imaginado. Claro. Y este fenómeno es un fenómeno que estamos pasando ahora. Ahora, este combo de tecnología
da como surgimiento lo que conocemos como economía de plataformas, que básicamente es que surge como herramienta la plataforma, que no es otra cosa más que un espacio donde mediamos las relaciones de las personas. O sea que todas las relaciones cada vez más se están empezando a mediar a través de plataformas. Entonces la plataforma actúa como mediadora y lo que tiene como ventajoso, digamos, es que como nosotros todo lo que hacemos vamos dejando un rastro de nuestro comportamiento y la plataforma lo va recopilando. Entonces la plataforma es la herramienta típica o por excelencia que se utiliza para extraer información que después se puede procesar, generar conocimiento y crear valor. Bueno, esto no termina en una mediación simple entre personas, sino que termina a partir de la portabilidad, ¿no? Termina con la interconectividad, tanto entre personas, o sea que antes no pasaba tampoco, que nosotros las 24 horas del día estamos disponibles para que cualquiera nos envíe un mensaje de texto y nosotros respondamos. Y tampoco pasaba que nosotros todo lo hacemos a través de alguna plataforma. O sea, no sé, antes nadie se enteraba si yo estaba buscando, qué sé yo, zapatillas. En cambio ahora mi celular lo sabe perfectamente, entonces me ofrece las zapatillas que yo quiero. Algo de miedo, ¿no? Emiliano da eso. Sí, un poco de miedo, sí. Pánico. Pero bueno, ¿cómo funcionan las plataformas? Imaginemos alguna que usamos típicamente o que usamos todos los días, no sé, Google Maps, Waze. ¿Cómo funciona? Funciona, cuanto mayor cantidad de usuarios tiene, mejor información tiene. O sea que usa los datos de los usuarios para generar información y mejorar su servicio. Claro. Y es una rueda. O sea, que si yo me doy una aplicación chiquita no voy a tener tan buena información. Entonces, en su esencia, las plataformas son monopólicas. Cuanto más gente tienen, mejor funcionan, más gente acumulan, mejor funcionan, más gente, y así es la rueda. Bueno, todo esto que hizo que las organizaciones a nivel mundial giren sus estrategias hacia estrategias basadas en la extracción y el procesamiento de datos como principal fuente de valor, o sea, como principal herramienta para crear valor y para generar ventajas competitivas. O sea, esto que contamos hasta acá es una discusión que está suficientemente ilustrada en la disciplina, o sea que no es nada a esta altura nada tan novedoso como hace 4 años, por ejemplo. Lo que ahora estamos necesitando o lo que ahora estamos trabajando en los consejos profesionales y en las academias es qué herramientas específicas creamos para dar soluciones más específicas sobre gestión de datos y sobre estrategias más puntualizadas. Y este proyecto viene a cubrir una de esos espacios. Entonces nosotros lo que planteamos en este proyecto fue de qué manera podemos usar las plataformas de empleo, o sea, de búsqueda de empleo, para generar conocimiento. Entonces, lo que yo les traigo hoy, en este contexto, lo que propongo que hagamos es recorrer un procedimiento típico de gestión de datos en organizaciones a través de este caso. Bien, esta es una arquitectura de datos típica. Tiene esto que se puede entender secuencialmente como fases, aunque en los hechos no son fases, o sea, no es que primero haces uno, después otro, que todos funcionan a la vez, pero lo podemos ir recorriendo secuencialmente para que se entienda mejor. Si nosotros vamos a la fuente de datos, en este caso, lo que nosotros vamos a buscar son datos sobre la oferta de trabajo. O sea que, ¿dónde la buscamos? Bueno, en donde están las ofertas de trabajo, los clasificados, que ya no se ven de esta forma. Seguramente, Inés, vos habrás buscado mis primeros trabajos, los encontré con el diario, haciendo la fila. Sí, tal cual. Bueno, como consecuencia de la transformación digital, esto ya prácticamente no existe, sino que migró decididamente hacia plataformas especializadas en búsqueda de trabajo. Entonces, las personas ya no buscan trabajo en el diario, las empresas ya no publican ofertas laborales en el diario, sino que las publican en plataformas especializadas. Bueno, y si agrupamos toda esta discusión, lo que terminamos es, o sea que hay datos disponibles que nosotros podemos extraer y podemos generar valor. O sea, bueno, ¿a alguien le servirá esta información? Por supuesto. Por ejemplo, si yo estoy pensando en mis planes de formación, podría revisar esta información para saber dónde fortalecerme. Sí, hay un poco para comentar también, aprovechar
bueno, con respecto a que el Consejo tiene un servicio de empleo y selección de talentos, que también con lo que vos comentabas hay espacios más generales y doy como ejemplo el servicio de empleo del Consejo, que tiene búsquedas específicas para ciencias económicas, que le podés agregar un atributo de búsqueda que sea gente que ha finalizado la diplomatura en gestión y reporting del desarrollo sostenible, entonces ya es un profesional en ciencias económicas con ese atributo, ¿no? Todas las ventajas y herramientas que vos comentabas antes y se pueden utilizar como para que, como vos decías, se vaya alimentando con las diferentes búsquedas y que sea cada vez como más preciso, ¿no? Como más enfocado en lo que se está buscando. Sí, sí, totalmente. La batería de indicadores que nosotros podemos incorporar a través de estos análisis no tiene límites. Y así como sirve para los planes de formación, sirve para entidades como el Consejo, que también da cursos de formación y dice, bueno, ¿qué cursos vamos a dar? Bueno, lo definimos a partir de monitorear cuáles son las demandas del mercado laboral, o sea, no sé, universidades, estudios, casas de estudios superiores, o espacios como el Consejo, como en estos espacios de formación. Esta información es útil para esos espacios. También es útil para los estados, en tanto quieran generar política educativa orientada a la satisfacción del mercado laboral, o no sé, algunos estados, no es el caso argentino, pero hay algunos estados que por ejemplo lo usan para orientar o para dar incentivos de migración, o sea, qué tipo de personas, de perfiles necesitan migrar y los identifican así y hacen políticas específicas. Y bueno, y obviamente a cualquier organización que necesite dar seguimiento a algún tipo de perfil, también le va a ser de utilidad. Bueno, estos es de dónde vamos a sacar la información. Si vemos la siguiente parte es la ingesta de datos. La ingesta no es otra cosa más que alimentar de datos a tu sistema. Entonces lo que vamos a hacer es alimentar de datos a los sistemas, o sea que vamos a determinar la manera en que vamos a extraer esos datos, ¿sí? Y en este caso ya sabemos de dónde vienen. La pregunta acá es cómo. Bueno, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar técnicas de web scraping. ¿Qué es el web scraping? Bueno, nosotros solemos navegar en páginas de internet y nosotros la vemos de esta manera, o sea, solo vemos el front-end, que es la visualización, pero detrás las páginas tienen un lenguaje de programación, en general es HTML, que es un lenguaje jerárquico y que tiene marcas, o sea, que se llaman tags, que son marcadores que uno puede, que ayudan a identificar las partes de la página. Entonces, a través de técnicas de web scraping, yo lo que puedo hacer es programar una secuencia que recorra esa estructura jerárquica, que encuentre los tags que yo le indique y que traiga la información que yo necesito, que en este caso son los anuncios laborales. Bueno, a medida que vamos avanzando en lo que es el proceso de gestión de datos en las organizaciones, hay que obviamente ir tomando decisiones. La decisión que sigue es de qué manera vamos a almacenar los datos. Las decisiones de almacenamiento se toman en función de qué tipos de datos almacenadas, de cuál es la frecuencia de ingesta. Bueno, algo que no mencioné es que uno tiene que determinar con qué frecuencia van a ingestar los datos. O sea, que yo he participado en proyectos que la ingesta se hacía por minuto. O sea, que se puede hacer en tiempo real, se puede hacer semanal, mensual. En el caso del proyecto del Consejo lo hicimos semanal durante un mes. O sea, hicimos 4 recopilaciones y con eso definimos los perfiles. En este caso, cuando definimos el almacenamiento, la opción fue una opción sencilla, o sea que simplemente lo alojamos en un drive para que esté seguro y disponible en cualquier lado, en archivos CSV, que son archivos de valores separados por comas, son tablas. Esto lo paso rápido, ¿no? No, pero es súper interesante ver todo el proceso que estás explicando, Emiliano, ¿sí? Bueno, para esto ya vamos a ver en un ratito. Para esto van a estar los arquitectos de datos que nos van a dar soporte en cómo almacenar los datos, cosas que los profesionales en ciencias económicas no tenemos ni idea. Así que vamos a necesitar de esos soportes. Bueno, ya tenemos ingestados los datos, los tenemos almacenados, necesitamos procesarlos. O sea que vamos a pasar al procesamiento de datos, que implica aplicar algún tipo de técnica que nos permita
ordenar la información. ¿Sí? Típicamente el proceso de procesamiento de datos primero pasa por una limpieza, después pasa por una transformación, que lo que hace es poner los datos de manera que nosotros podamos aplicarle alguna técnica estadística. Porque, como sabemos, vienen de las páginas de Internet, vienen textos planos, o sea que desestructurados. Entonces el desafío está en poder armar, en poder procesarlos de manera tal de que nos quede algo más parecido a una base de datos, o sea, una tabla ordenada con variables en sus columnas y observaciones en sus filas. Y de esa manera le vamos a poder aplicar cualquier tipo de, bueno, no cualquier tipo, digo, pero se abre la posibilidad de aplicar cualquier tipo de método estadístico que nos permita procesar. ¿Cómo hacemos para transformar información no estructurada en información estructurada? Bueno, eso lo hacemos a través del reconocimiento de patrones. No es algo tan sencillo, porque uno tiene que conocer bien cómo es el corpus, porque lo que nosotros hacemos es agarrar textos que escribió una empresa, uno dice, bueno, que lo escribieron con los codos, porque tienen hasta errores de ortografía, y tiene que identificar cuáles son los patrones que tiene para poder agruparlos en variables. Entonces, a partir de la lectura no intelectual, es decir, a través de códigos de programación, o sea, que uno no sabe lo que dicen los anuncios, sino que lo extrae de manera semiautomática, va agrupando y va conformando las distintas variables que necesitemos para el caso. En este trabajo en particular, nosotros usamos una técnica de procesamiento de datos que se llama ley de Zipf. Zipf era un matemático que vivió hace, no estoy seguro, hace un siglo por lo menos, que descubrió que el lenguaje tiene un patrón de comportamiento que está asociado a la longitud de la palabra. O sea que cuanto más larga es la palabra, menos la usamos. Si nosotros agarras cualquier texto tuyo, mío o de cualquier persona y los contamos las palabras y las ordenamos de la mayor cantidad de menciones a la menor cantidad, te queda siempre ordenada del mismo modo. Y eso se cumple, lo he visto y es una cosa impresionante cuando la vi por primera vez. Bueno, ¿esto qué significa? Que entonces los textos los podemos ordenar en un arreglo distribucional que nos va a permitir procesarlo. Cuando nosotros agrupamos o ordenamos las palabras y las graficamos en un eje de coordenadas como el que vemos en la diapositiva, nos queda con esa forma, así queda con esa curva de manera aproximada. La línea que está en el centro se llama punto de transición, que se descubrió un tiempo después, que es el momento en donde cambian de comportamiento las palabras de mayor mención y las de menor mención. Las que se mencionan poco no tienen carga semántica y las que se mencionan mucho tampoco. ¿Cuáles son? Los artículos, los conectores, todo eso no tiene carga semántica, no explica, no te dice nada acerca del contenido del texto. ¿Sabes qué, Emiliano? Que en una de las reuniones anteriores de este ciclo, sí, con Francisco Varela, él había conversado sobre la utilización en particular para investigación cualitativa, para el procesamiento del Atlas T, y lo que vos comentabas, yo lo vi muchas veces también usando el Atlas T, que tiene los conectores y palabras intermedias muy usadas y las largas muy poco utilizadas, ¿no? Las de mayor extensión, tal cual se cumple en cualquiera de estos, en cualquiera de estas herramientas que apoyan el procesamiento de información, lo que vos decías. Sí, le pegó en el clavo y es útil. También se da con otras cosas, como con las ciudades, con los tamaños de las ciudades, se da con... le dicen que es la ley del menor esfuerzo, porque uno usa menos las palabras que son más difíciles de recordar. Claro. Entonces como que se dan un montón de cosas esta ley y hay un montón de artículos que lo confirman. Justamente el Atlas T es una herramienta muy potente para la lectura de datos no estructurados y viene a cuento con todo esto porque es justamente de lo que estamos hablando, o sea, de datos que antes no podíamos procesar, o sea, no teníamos la capacidad de procesar, hoy lo podemos hacer con una computadora que tenés vos o que tengo yo en mi casa. Pero bueno, esta es una de esas técnicas. Lo que te contaba era que donde está el punto de transición es donde cambia de comportamiento, entonces las que están cerca del punto de transición son las que mejor describen o las que mejor resumen el contenido semántico de los textos. Y después están los cortes superior e inferior que se llaman cortes de Loom, por la persona que lo descubrió, que es donde a partir del momento en que ya no explican nada, o sea que son las
palabras que decíamos, que en general se le dice stop word, que son palabras que no sirven, entonces generalmente se extraen para que no molesten. Derivado de esta técnica, o de esta manera de leer, esto a nosotros lo que nos permite es automatizar la lectura, aproximar el contenido de textos de manera semiautomática y no intelectual. O sea, no hace falta que vos lo leas. De manera asociada a este procedimiento está el segundo cuadro, que es un cuadro comparativo de textos, que lo que hacemos es ordenar un corpus en el eje vertical y otro corpus en el eje horizontal. Entonces, cuando nosotros cruzamos los textos, hay palabras que vamos a usar en común, que vamos a tener en común. Entonces, por ejemplo, yo agarro un texto tuyo, agarro un texto mío. Va a haber un montón de palabras que vamos a tener en común que se van a agrupar en el centro. Las que mejor diferencian mi vocabulario del tuyo se van a ir hacia la derecha. Y las que mejor diferencian tu vocabulario del mío se van a ir hacia la izquierda. Entonces vos podés construir de esa manera que, en este ejemplo, o sea, ¿de qué manera hablo yo? Sería. Claro. Usado para el caso, lo que nosotros hicimos fue buscar los perfiles típicos, ahora los voy a mostrar, pero los perfiles típicos de la gestión de datos en organizaciones, y pusimos de un lado, supongamos, arquitecto de datos, y del otro lado, o sea, en el otro eje, todo el resto. Entonces, lo que se va a acercar al eje vertical va a ser todo el contenido semántico que mejor diferencia al arquitecto del resto. Y los mismos procedimientos fuimos haciendo con el resto de los perfiles. Súper interesante, Emiliano, esto que contás, porque lo que vas a empezar a contar ahora a veces es lo que se escucha, que es el final, y toda esta cuestión previa da mucho más valor a la lectura de la información, de los resultados que nos vas a comentar ahora. Claro, justo la intención era esa, como dar un recorrido por cómo sería una gestión de datos en una organización de un caso real. Así que la intención iba por ahí. Bueno, así se ve un cuadro de distribución, una tabla de distribuciones, y así se ve una tabla comparativa, son dos tablas de este mismo proyecto. Bueno, estas hay, no recuerdo ahora, pero debe haber al menos 15 tablas similares y lo mismo con los gráficos. O sea que es un trabajo que está posibilitado, pero que lleva tiempo porque tiene que ser minucioso, porque uno tiene que ir revisando. Que tenés como iteraciones, ¿no? Tiene muchas iteraciones, sí. Bueno, entonces lo último que nos queda es la explotación del dato. Ya antes de pasar a la explotación del dato, ahí dice bien grande, componentes del gobierno del dato, que no dijimos nada. Vamos a dar algunas pautas. El gobierno del dato tiene que ver con todas aquellas normas, procedimientos, valores que guían el modo en que se gestionan los datos dentro de la organización. O sea, ¿por qué es importante? No solamente por las cuestiones de privacidad. No sé, por ejemplo, estamos hablando de un banco, tiene datos de clientes, obviamente tienen que estar muy bien resguardados, o sea, que tiene que tener políticas de datos bien claras, por alguna cuestión de privacidad, pero además de eso, necesitamos tener un gobierno del dato, porque necesitamos garantizar que las políticas de datos y las actividades en torno a la gestión de datos estén alineadas con la estrategia de la organización, con los objetivos de la organización y con los valores de la organización también. Entonces, por ese motivo es muy importante tener definidos cuáles son las políticas de gestión de datos. Y lo último que nos estaría quedando es la explotación del dato, que es el momento en que se pone en producción. O sea que nosotros hasta acá veníamos diciendo que en algún momento tenemos que generar valor. Si no generamos valor, no sirve, digamos. Entonces, la explotación es el momento en que empieza a generar valor el dato. No sé, podría ser, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo de aprendizaje automático que, por ejemplo, predice el precio de coches. Entonces, ponerlo en explotación o en producción sería habilitarlo en la página para que mis clientes puedan entrar y saber más o menos a cuánto van a poder vender su auto, por ejemplo. Es un ejemplo. En este caso, como el objetivo era dar seguimiento a ciertos perfiles, la explotación del dato viene dada a partir de la visualización. Lo que nosotros hicimos en este proyecto fue agrupar 4 perfiles, que es arquitecto de datos, ingeniero de datos, científico de datos y consultor de datos.
y identificamos en los anuncios 6 tipos de habilidades. De estas habilidades, todas las personas que mencionamos, o sea, todos estos perfiles, estos roles, necesitan de todas esas habilidades, aunque no con la misma intensidad. Entonces, lo que hicimos fue, del cruce, a partir de utilizar las técnicas ligadas al análisis y a la comparación de textos, hicimos una escala y cruzamos estos datos. Entonces, lo que buscamos es definir cuáles son las habilidades de mayor importancia para cada perfil. Bueno, obviamente cada perfil hace foco en su expertise. Por ejemplo, un científico de datos va a tener que saber mucho de estadística, pero no se le va a exigir al arquitecto de datos que sepa mucho de estadística, pero sí que entienda. ¿Dónde estaríamos ubicados nosotros los profesionales en ciencias económicas? Generalmente vamos a ser consultores de datos. Porque ¿cuál es el rol del consultor de datos? Es poder interpretar el negocio o los objetivos de la organización y traducirlos en proyectos, digamos, de extracción de datos. Entonces, el rol de la administración, del licenciado en administración, del licenciado en ciencias económicas y el contador también, es conocer bien de qué es el negocio para saber qué cosas sirven de la extracción de datos. Porque no es que todo sirve o cualquier cosa que yo vaya a extraer me va a generar valor sí o sí, sino que hay que saber identificarlo. Bueno, y ese es el rol que va a tener mucha importancia. Porque, digamos, no te digo programar es fácil, pero programar es programar. Es como saber hacer cuentas. O sea, bueno, ¿para qué vas a programar? O sea, vos sabés programar, pero alguien te tiene que decir qué programar. Bueno, ese es el rol típico de un profesional de ciencias económicas. Y si te fijas en el cuadro, uno de los hallazgos más interesantes para nuestra disciplina es que en los requerimientos de las empresas que publican los anuncios, las habilidades más valoradas son las habilidades de negocios. O sea que si un arquitecto de datos sabe mucho sobre cómo almacenar datos y no sabe nada sobre negocios, uno que sabe un poquito sobre negocios le gana. Fácil. Lo mismo pasa con el científico de datos. Y eso es lo que a nosotros nos abre una posibilidad importante. ¿Por qué? Porque el consultor de datos no tiene que saber programar y no tiene que saber sobre arquitectura de datos. Se tiene que entender para poder dialogar. Es como cuando nosotros nos formamos en administración. Yo soy licenciado en administración. Cuando nos formamos en administración sabemos un poquito de economía, un poquito de contabilidad, pero no sabemos mucho de todo eso. Pero sí podemos dialogar con un economista, con una contadora y así. En este caso es algo similar. O sea, no tenés que saber el lenguaje de programación exactamente, en detalle, en profundidad, sino que tenés que conocerlo para poder transmitirle a las personas que componen el equipo cuál es la mejor manera de utilizar los datos que tenemos. Esto que comentaste, Emiliano, es clave, ¿no? Para lo que también decías antes, en el punto de proyectar carrera. Por el lado, vos decías, cuando diseñan capacitaciones, pero bueno, pensando en los profesionales, saber dónde nos seguimos capacitando, en qué áreas también, como invertir, porque a veces también en las capacitaciones puede ocurrir que uno, sin mucho filtro, toma muchísimas capacitaciones y tal vez no invirtió bien su tiempo. Y con esto puedes invertir mucho mejor tu tiempo, decir, no, mira, el dardo en el centro está por acá, la zona cercana. No digo que está exacto el centro, pero esto te marca una zona cercana para decir, bueno, si querés apuntar a este tipo de trabajos, anda por este lado, sí. Capacitate en esto y tal vez no pierdas tiempo en los que están relacionados con lo que vos decías, ¿no? Descartar algún tipo de capacitaciones. Sí, tal cual, tal cual. Es la idea, es para lo que uno piensa que tendría que servir esto, es justamente para eso. Y también vos en una organización, vos tenés un perfil y también tenés necesidades de capacitación. Entonces, bueno, ¿cómo vas a capacitar a las personas que componen tu organización? Bueno, esto debería ser útil también para esos esquemas, para esas situaciones. Bueno, yo hasta acá traje para hoy. No sé si les dejo mi correo. Sí, Emiliano, también ahí eso puede quedar el contacto y también es importante comentarles que la publicación que había surgido de tu proyecto del CICE está a disposición de toda la matrícula, así que en Edicon la pueden encontrar, esa publicación. Y bueno, obviamente esto es una aproximación y luego
seguramente habrá otras cuestiones que podrán generarse para el año que viene, como capacitaciones específicas, otras publicaciones, así que te súper agradecemos. También vos en una temática anterior pero relacionada habías obtenido un premio Manuel Belgrano. Es un poco para comentarle a quienes nos están escuchando las diferentes posibilidades que tenés y bueno, como que tenés, que has tenido vos y que tenemos todos los matriculados, tienen todos los matriculados, así que muchísimas gracias por acercarte para cerrar el ciclo 2023 del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, Emiliano Consoli. No, por favor, Inés, gracias a vos y a todo el equipo. Un placer estar acá, va a ser un placer también estar el año que viene. Y bueno, ya que estoy también te agradezco. Mirá, yo en el 2018 presenté un proyecto que se llamaba, no recuerdo ahora el título exacto, pero que tenía que ver con la economía digital y las perspectivas y obstáculos, que fue el puntapié, que es toda la primera partecita. Y la segunda parte, que la presentamos en los proyectos de investigación del CICE, que también que permitió desarrollar mejor y que además compone una parte importante de mi tesis doctoral que próximamente voy a defender, así que también gracias por eso. Bien, muchas gracias entonces, Emiliano, y gracias a todos por participar del cierre del ciclo del Centro de Ciencias, del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas del Consejo, y nos vemos el año que viene. Muchas gracias.